Hay dos cosas que sabemos de los vampiros. Uno, beben sangre y dos, el sol no les hace nada bien. Sea porque los convierte en una pila de humeantes cenizas o porque los hace perder por completo el respeto del mundo entero, convirtiéndolos en bolas de disco andantes. Dime, ¿realmente sueñas con ser vampiro? ¿Así nos representan? ¡No es posible! Sea cual sea, el caso que sabemos que donde hay sol, no hay vampiros. A menos de que hablemos de Darkwatch. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave. 3, 2, 1. Historia. Empecemos por el inicio. Este juego salió en el lejano año del 2005 para varias consolas, entre las cuales estaba la Xbox original. La historia de este juego comienza en 1876 en Arizona, un desierto con todo lo que tiene un desierto: arena, sol a lo desgraciado, uno que otro cactus y vampiros. Espera, ¿qué cara? ¡Lenguaje! Todo esto sucede porque tu personaje, Jericho Cross, un pistolero y renegado, decide atacar un tren que, según él, debería llevar una cantidad inmensa de oro debido a la seguridad que trae consigo. Pero que en realidad tenía esa seguridad para evitar que algo saliera, y no que alguien entrara. Y como somos un tipo malote del viejo oeste, primero disparamos y luego preguntamos, por lo que conseguimos liberar uno de los males más peligrosos al mundo, al vampiro Lazarus, quien trae consigo una horda de maldad y, como no, nos da un gran regalo, su mordida que nos condenará a ser un vampiro. Pero gracias a que salvamos a Cassidy, una agente de la organización Darkwatch, tenemos una oportunidad de salvarnos. Y si queda tiempo, redimirnos un poco. Personajes. Aquí nos encontraremos con pocos personajes resaltables, pero los más importantes son Jericho Cross, nuestro protagonista, y claro, el personaje que estaremos manejando. Básicamente no tiene una historia más allá de la que el jugador decida para él. Cassidy, la primera agente de Darkwatch que nos encontramos. Básicamente a ella le debemos la vida. Es la chica ruda del juego y solo hay que ver que para misiones donde vas a andar saltando como loco, lleva unos tacones que ya quisieran poder manejar muchos drags. Tala, otra agente de Darkwatch, pero esta tiene una personalidad totalmente distinta a Cassidy, ya que apenas llegamos a conocerla y ella ya quiere que le clavemos todo el colmillo para obtener habilidades vampíricas. Lázaro es el vampiro al que estúpidamente liberamos y quien infecta al baboso de Jericho. Es el enemigo principal de toda la trama y jefe de jefes de los monstruos a lo que nos enfrentamos. Shadow. Geralt de Rivia tiene Sardinilla y el buen Jericho tiene Shadow, quien fue primero un tentempié y ahora es nuestro poderoso caballo vampiro, porque eso de andar en pie no es digno de un señor de las tinieblas. Jugabilidad. La jugabilidad nos va a recordar mucho a varias franquicias interesantes, ya que este título es un FPS del libro. Usa mecánicas muy parecidas a las de Halo, ya que aquí tenemos una especie de escudo de sangre que se recupera con el tiempo, además de una vista vampírica que funciona de una manera muy parecida a la vista de águila en Assassin's Creed. Es decir, nos va a mostrar en un color distinto a los enemigos, los objetos que podemos utilizar y los objetos con los que podemos interactuar. Una de las cosas que más hay que resaltar del juego es que aquí tenemos un medidor de karma, donde dependiendo de ciertas decisiones, nos vamos hacia el lado de los buenos o de los malos, obteniendo habilidades únicas dependiendo del camino que hemos tomado a lo largo del juego. Estética. Los enemigos son de lo más variado, ya que encontramos al típico zombie que nos atacará de manera frontal sin importarle su no vida, pasando por pistoleros no muertos, brujas voladoras y arqueros zombies. Todos estos con una clara estética de referencia a el viejo oeste que nos hace pensar en viejas películas de Clint Eastwood. Su aspecto más llamativo es definitivamente las armas y las vestiduras que utilizan los agentes de la organización, ya que nos encontraremos con unos diseños preciosos y bastante espectaculares, con una clarísima influencia gótica, pero llevado al viejo oeste con una más que obvia necesidad de fanservice en el caso de los personajes femeninos, recordándonos un poco a personajes como Rachel, la cazadora de demonios en Ninja Gaiden. Y antes de continuar, queremos recordarte que le des like al video, te suscribas, actives la campanita y compartas el video con tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo.
Mientras tanto, continuemos. Datos curiosos. Se suponía que Dark Watch sería el primero de una serie de juegos que se establecerían en diferentes periodos de tiempo, incluida la antigua Roma, la era de las cruzadas y la Segunda Guerra Mundial, ya que sería una especie de Assassin's Creed que nos contaría la historia y futuro de la organización. Ciertamente esta idea sería bastante buena, ya que el juego, a pesar de tener una historia, no está bien desarrollada y simplemente parece estar como un mero requisito, lo cual con entregas posteriores podría haber sido una franquicia realmente valiosa con un alcance bastante grande. En 2009, GamesRadar clasificó a Dark Watch como el 22º mejor juego con potencial de franquicia sin explotar, y agregó que una secuela podría haber mejorado los poderes sobrenaturales del juego original y su modo multijugador anémico y hacerlo brillar. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Cuéntanos, ¿conocían este juego? ¿Qué opinan de la idea de una secuela de este mismo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y en las redes sociales con el hashtag La Nave del Oeste y llévate un modelón en corazona. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que te suscribas a este canal y al de Free Games, y claro que aquí en La Nave Geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.